Hermanos, buenas tardes, iglesia. El pasaje que leeremos para la siguiente palabra o frase de Jesús en la cruz está en Mateo 27, del 45 al 49. Yo le voy a dar lectura, ustedes sigan con su vista, por favor. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en obscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban ahí, dijeron: está llamando Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, le empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Dice el evangelista que toda la tierra quedó en obscuridad desde el mediodía hasta la media tarde. Algunas versiones más antiguas de la Biblia y la versión Reina Valera dicen que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. En la época de Jesús, cada nuevo día empieza con el anterior, es decir, con la puesta del sol. Las horas del día, que son las horas de luz, se contaban a partir del alba hasta la puesta del sol y se dividen en 12 partes. Así que la tercera hora corresponde más o menos a las 9 de la mañana y la sexta hora corresponde más o menos a las 12 del día. El evangelista hace hincapié en esto por la oscuridad que hubo, una oscuridad a mediodía con una duración de casi 3 horas. Por lo tanto, no pudo haber sido un fenómeno natural conocido como un eclipse. Fue algo sobrenatural. ¿Podemos darle un significado? Sí, de juicio, del juicio de Dios sobre nuestros pecados, la ira de Dios contra la humanidad pecadora. En este escenario de la cuarta palabra, vamos a meditar sobre 3 ideas principales. La primera es angustia por los suyos. La segunda, el evangelio, lenguaje incomprendido. Y la tercera, Dios, la primera gran necesidad del hombre. Vayamos a la primera, que dice angustia por los suyos. A través de la escritura y de lo expuesto por mis hermanos, hemos recorrido momentos penosos de la muerte de Jesús. Ahora entramos a los momentos más críticos de la crucifixión de Jesús. La siguiente palabra o frase va acompañada de un escenario lúgubre y casi de terror, de tinieblas escalofriantes. Algunos piensan que este grito fue una expresión de desolación de parte de Jesús, que fue un abandono total de Dios hacia la humanidad de Jesús, o que fue un rechazo del Hijo al Padre. No podemos pensar en ese sentido. Estaba lejos de ser así, porque lo llamaba Dios mío, Dios mío. Jesús seguía siendo el Verbo encarnado que contempla la faz de su Padre. Debemos recordar que estas palabras de Jesús, el salmista las había expresado ya en el Salmo 22. Sin duda, estas estaban en la mente de Cristo. Y a la luz de este salmo podemos decir 2 cosas. Primero, lanza un grito a Dios, a su Dios. No era un grito de desesperación, sino un grito de fe. La fe de un judío fiel. Segundo, no implica resignación a la fatalidad de un destino incierto, sino que es una protesta filial. Es importante notar que el inicio del Salmo inicia con esta plegaria: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en los últimos versículos notamos una nota de alabanza.
que se ve la relación del Hijo con el Padre. Y dice el versículo 25, tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, ante los que te temen cumpliré mis promesas. El grito de Jesús tenía que ver con el grito de la humanidad que está cegada por el pecado, y el pecado de nuestro corazón oscurece nuestra vista. Dice Pablo, confirmando lo que dice el Salmo 53 en Romanos 3, 11 y 12. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda. Nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. Entonces el grito de Jesús tuvo que ver con su pueblo, con sus escogidos, con su iglesia, con los que habían de ser salvos. Cada uno de nosotros, por nuestro pecado, está incapacitado para recurrir a Dios. Estamos alejados de Él, y solo Él, como Verbo encarnado, pudo levantar esa voz delante de Dios por nosotros y atraernos a Él. El profeta Isaías, con mucha anticipación y previo a la crucifixión de Jesús, muestra con toda claridad los detalles de este acontecimiento. Dice el capítulo 53, los versículos 4 y 6. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros no lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La angustia y el sufrimiento de Jesús eran los pecados de la humanidad y recaían en Él. Pero más angustiosa es la condición del ser humano sin Dios. Sin la intervención de Cristo a nuestro favor, no nos queda más que juicio y muerte, oscuridad y soledad. El grito desolador de Jesús fue el grito que nosotros tendríamos que haber hecho, pero solo Él estaba capacitado y habilitado para satisfacer la justicia de Dios. Y en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. El motivo de su angustia y su grito somos nosotros. Pasemos al punto número 2. El Evangelio, lenguaje incomprendido. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo a gran voz. Jesús alzó la voz y emitió esta frase en arameo, y el evangelista con interés la traduce al griego. Jesús emitió esta frase en un lenguaje perfectamente comprensible para el pueblo, como si quisiera identificarse con su pueblo amado, y por quien lloró en la colina del Monte de los Olivos diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que vienen a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Como si quisiera juntar a su raza elegida por Dios y eternamente rebelde a su voluntad. Cristo como hombre constantemente buscó el acercamiento con los desvalidos, con las viudas, con los hambrientos. Ellos sí podían entenderle. Estos fueron siempre los suyos, los pequeños, los sin fortuna, los indoctos, los de sin poder y riquezas, ni fama, ni gloria. Sin embargo, algunos no entendían el mensaje sublime de Cristo en esta palabra de la cruz. Decían: está llamando Elías, que venga Elías y lo salve. Cristo no llamaba a Elías, el gran profeta,
porque nada tenía que hacer Elías en ese lugar, y nada podía hacer por aquel que en infinidad le excedía en estatura. Cristo clamaba a alguien más alto, más poderoso y mucho más santo. Cristo clamaba a Dios, a su Padre bendito, a su eterno Señor. ¿Cuántas veces ha sucedido lo mismo hasta nuestros tiempos? En la última serie de sermones de los domingos sobre la carta a los Colosenses, observamos que el Evangelio es contracultural. Es decir, el Evangelio no va con la sensualidad del mundo. El Evangelio incomoda, produce urticaria en la mente de los individuos y de la humanidad caída. El individuo no quiere ni siquiera voltear a ver su rostro. No ha comprendido el lenguaje exquisito del Hijo de Dios. El Evangelio nos da 3 perspectivas esenciales de la lucha humana. Sin un conocimiento de estas perspectivas, la vida no tiene sentido. O se entenderá de forma no bíblica y por lo tanto incorrecta. El Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, se convierte en el lenguaje que nos da sentido y nos da un sentido claro del yo, de Dios y del proceso de cambio en que nos encontramos. Así que pasemos al último punto en el que veremos lo que necesitamos para entender nuestra condición. Dice Dios, la primera gran necesidad del hombre. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuán necesaria es la presencia de Dios para nuestras vidas. Sin Él, nada podemos hacer. Dice el Evangelio de Juan sobre Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces las tinieblas y la oscuridad se disiparon en aquella tarde. Porque Él estaba con Dios en el principio, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas, dice Juan 1, del 3 al 5. Ay de aquel que por soberbia, ignorancia o mala voluntad crea que se basta a sí mismo para poder vencer la lucha contra el mal. Escuchaba el testimonio de un artista no hace mucho tiempo y platicaba de cómo había salido avante de varias adicciones. Sin embargo, pensando en este sermón y pensando en lo que hemos visto, llamó la atención algo que dijo, que fue más o menos así. Tuve que tocar fondo para poder así regresar e iniciar mi camino de regreso, subir y poder respirar sobre mis adicciones. Como si hubiera una ley que dijera, todo cuerpo o alma al hundirse y llegar al fondo se regresa inmediatamente a la superficie. Tratan de usar el principio de Arquímedes que dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, lo que conocemos como el rebote, y pensamos que así es nuestra vida. Vamos a tocar fondo y nos regresamos y la libramos. La Biblia nos enseña que no solo estamos envueltos y sumergidos en nuestros pecados, estamos muertos. Así que necesitamos el Evangelio para que nos informe y nos corrija, y corrija nuestra definición de quiénes somos y la verdadera naturaleza de nuestras luchas. Ay de quienes arropados con frágil manto de vanidad llegan a sentirse reyes y señores en un pedestal de barro. Y un día en su angustia, necesidad, alguien más fuerte, más sabio, más santo, van a clamar a Dios y entonces serán convencidos de que Dios es la primera gran necesidad del hombre. Porque con su ayuda, sin su amor, sin su poder, nada es posible.
tenemos tan poco sentido del Dios del Evangelio que gobierna el mundo. Y es cuando las esperanzas se acaban, las esperanzas escasean, la sabiduría y la fuerza se agotan. Dice el escritor cristiano Paul Tripp, su Dios funcional es pequeño, débil, indiferente y distante. No es alguien a quien le confiarían la vajilla de porcelana de sus vidas. Su respuesta ante la vida y su confusión se relacionan directamente con su sentido de quién es Dios. El predicador en el libro de Eclesiastés dice que todo lo que está debajo del sol es vanidad. Jesucristo es quien nos redime de la falta del sentido de la vida, de la vanidad. Si estás experimentando esta falta de sentido o estás confiando en tu vanidad, quiero decirte que Jesús, al someterse a sí mismo, nos redimió del mundo falto de sin sentido. Jesús es el Hijo de Dios y a pesar de ello experimentó la vanidad del mundo de modo que pudiéramos librarnos de la misma. En la cruz, para satisfacer la justicia de Dios, experimentó la frustración del mundo bajo la maldición en una forma inimaginable. Dice Pablo a los Gálatas, Cristo nos rescató de la maldición de la ley y al hacerse maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Cristo sintió el abandono de Dios por nuestros pecados, logró vincularnos al Padre. Ahora tú y yo no estamos solos, por eso nuestras oraciones pueden ser escuchadas. Por eso los cristianos podemos experimentar un profundo significado en aquellas esferas en que nos sentimos más oprimidos. Jesús ha restaurado el significado de la sabiduría, del amor, de la vida, del trabajo. Al enfrentar la muerte, Jesús triunfó sobre el mayor de nuestros temores y mostró que la muerte no es el fin de todo, sino el ingreso a la presencia misma de Dios. Amén.